Bueno, hola a todos y a todas y bienvenidas a este tercer vídeo en el que estamos tratando el tema de los detectores de posición. Os pongo un poco en antecedentes, aunque si los estáis viendo todos seguidos, pues sobraría esta parte. ¿Os acordáis o os recuerdo que en los dos primeros vídeos habíamos visto los finales de carrera y generalidades sobre los detectores de proximidad electrónicos? Y hoy ya nos vamos a meter en 5 tipos de grupos, o el primero de esos 5 grupos de los que se componen los detectores de proximidad. En este caso vamos a hablar de los detectores inductivos. Vamos allá. Y empezamos, como no, con el principio de funcionamiento de estos detectores inductivos. Cuando expliqué el funcionamiento de los detectores de proximidad, os hablé de que la primera etapa era un circuito oscilador. Un circuito oscilador que lo que proporcionaba era una frecuencia constante. Si esta frecuencia constante se lleva a una bobina, esa bobina lo que produce a su alrededor es un campo magnético. ¿De acuerdo? Y es lo que estáis viendo dibujado aquí, ¿vale? El detector lo que tiene es un circuito oscilador y ese circuito oscilador lo que alimenta es una bobina y esa bobina está generando este campo magnético. ¿Qué ocurre? Que cuando un objeto metálico entra a ese campo magnético, en él, este campo magnético es variable. Recordar que la frecuencia de alimentación en la bobina es variable. ¿De acuerdo? Es variable. Va a una frecuencia, no es una alimentación continua. Bueno, pues al ser variable se producen unas corrientes inducidas en el metal, en la superficie del metal, las corrientes de Foucault, que, bueno, si las sumamos todas, dan como resultado esta corriente grande, un poco mayor, total, ¿vale? Que sería la morada. Las verdes serían cada una de las líneas de campo entrando al objeto metálico y la morada el total de ellas. Claro, una corriente siempre va asociada a un campo magnético, o al revés, un campo magnético va asociado a una corriente. O lo que es lo mismo, esa corriente que está circulando ahora mismo por la superficie del objeto metálico, lo que va a producir o irá asociada a un campo magnético. Claro, o sea, ese campo magnético es contrario, justo va al contrario que el campo magnético que se había generado a una frecuencia determinada. ¿Qué ocurre con esto? Que sobre el circuito oscilador se va produciendo una alimentación contraria. Por lo tanto, los niveles de amplitud que se van provocando a las diferentes distancias del objeto van variando esa amplitud en el circuito oscilador. O lo que es lo mismo, el resultado de esa interacción de los dos campos magnéticos contrarios se traduce en que a medida que se va acercando el objeto, se va disminuyendo la amplitud de la onda, tal como veis ahí. Cuando el objeto está lo suficientemente lejos o no hay objeto directamente, se va a una determinada frecuencia. A medida que el objeto se va acercando, se van empezando a producir interacciones de campos cada vez más fuertes, hasta que llega a un punto más cercano al detector, en el cual pues la interacción es máxima entre los dos campos magnéticos. ¿Vale? Y otra vez, cuando se vuelve a alejar, el objeto vuelve a estar ausente, la frecuencia vuelve a ser la del circuito oscilador. ¿Vale? Luego, los detectores inductivos funcionan gracias a interacción de dos campos magnéticos opuestos y, por lo tanto, la frecuencia del circuito oscilador va bajando, ¿de acuerdo? Va bajando conforme se detecta. Claro, el circuito de disparo lo que hace ¿qué será? Pues estará continuamente monitorizando la amplitud de la onda del oscilador y, bueno, pues cuando llega a un nivel determinado, cuando baja de un nivel predeterminado, pues lo que hace es conmuta el estado de la salida del sensor. Alimenta la etapa de salida. Y conforme el objetivo se aleja del sensor, la amplitud del oscilador vuelve a aumentar, que es lo que estábamos viendo de manera gráfica en esta parte de aquí.
¿De acuerdo? Bueno, vamos a hablar un poco de esos, dentro de esos detectores inductivos o sensores inductivos. Yo prefiero llamarlos detectores inductivos porque a pesar de que haya una variación en la oscilación, como visteis aquí, hay una variación. Esto se podría traducir en una medida, pero aquí simplemente estamos detectando no la presencia de un objeto. Por lo tanto, a pesar de tener una parte sensible a las variaciones, la información que se me da es un todo o nada. Por lo tanto, es mejor llamarlos detectores inductivos. Bueno, pues estos detectores pueden estar blindados. Esto va a limitar el rango de visión del sensor a la zona del frente del mismo. Es decir, si yo lo blindo, lo que hago es limitar el campo magnético, que el campo magnético no se me salga, digamos, del sensor por los laterales. Y resulta un campo más concentrado en el frontal. Y esto, bueno, pues lo único que se consigue añadiendo una banda metálica que rodee la bobina. ¿De acuerdo? Veis aquí el núcleo de ferrita, aquí la bobina, y el blindaje serían estos dos elementos que rodearían ese núcleo de ferrita. Bien, el sensor blindado, ¿cómo lo conocemos? Bueno, pues porque solo vemos el frontal de detección libre, lo demás es todo una rosca metálica. ¿De acuerdo? Cuando los detectores no son blindados, pues lo que aumenta es la zona de detección del sensor. Digamos que si esto fuera una manguera, si estos detectores fueran una manguera, el sensor blindado, el detector blindado, sería una manguera que con el chorro muy concentrado que llegaba más lejos, pero solo hacia el frontal. ¿Vale? Sin embargo, un detector no blindado es como una manguera expulsando el chorro en forma de abanico. ¿De acuerdo? Tiene un campo más corto pero más difuso. ¿De acuerdo? Abarca más campo. Es como un gran angular de una cámara. Por lo tanto, fijaos que en este caso tengo más zona libre. Ya no tengo la pantalla, esta rosca, ya no la tengo hasta aquí, sino que tengo más zona libre. Y por lo tanto los campos magnéticos son más abiertos, se salen de esta zona de aquí. ¿Lo veis? Bien, ese es el sensor no blindado. Luego, las características de respuesta. Esto es importante, esto es además muy, muy interesante de hacer una práctica con esta parte de aquí. Veamos a ver si podemos entender esto, yo creo que sí, de manera muy sencilla. Y es que los detectores inductivos responden a un objeto solo cuando está dentro de un área definida enfrente de la cara de sensado del detector. Y diréis, bueno, ¿y esto qué significa? ¿Esto qué es? Vamos a verlo de manera gráfica. ¿Veis? Estas serían unas líneas de detección, ¿vale? Estas que ocuparían la superficie completa y estas a una distancia determinada, ¿de acuerdo? ¿Por qué esas líneas? Y esta sería la línea central, ¿vale? De detección. Entonces, cuando llega un objeto, el objeto no es detectado hasta que no llega a la primera línea de detección. Es una línea teórica, ¿eh? Esto se hace en laboratorio los ensayos para determinar esas áreas de detección, ¿vale? Pues llega un objeto, cruza esta línea o choca con esta línea y entonces el detector lo detecta. ¿Vale? Perfecto. ¿Qué ocurre? Que hasta que el objeto no sale de esta zona, de la zona interior, por eso que haya dos líneas, tanto por un lado como por el otro, simétricas, hasta que el objeto no sale de esta zona, más que mientras no, el objeto cuando sale de la zona interior deja de ser detectado. Qué curioso, ¿verdad? Es detectado, digamos, en la campana exterior y deja de ser detectado cuando el objeto sale de la zona interior. ¿Lo veis? Es decir, su detección, cuando el detector se activa, no es en el mismo punto que en el momento que el detector se desactiva. ¿De acuerdo? Hay una zona ahí que se llama carrera diferencial y que es una zona de histéresis. Toda esta zona entre las dos líneas
es una zona de histéresis. Y lo que se llama carrera diferencial es la distancia entre este punto y, digamos, este, ¿vale? De la misma parte, si cogemos la parte de la izquierda, las dos curvas, a una misma altura tendríamos un punto y el punto de la zona interior, de la curva interior. La distancia entre ambas, si un objeto entrara hasta aquí y volviera a salir, pues la distancia entre ambas es lo que se llama carrera diferencial, que es la distancia entre ambos puntos, el de comienzo de detección y el de final de detección. ¿De acuerdo? Pues fenomenal. Vamos allá. Las curvas de respuesta, el tamaño y forma de una curva de respuesta depende pues, de cada detector. Esto se hace el ensayo para cada uno de los detectores. Y mirar, en este ejemplo es muy gráfico. Esto lo podemos hacer si tenemos a disposición cualquier detector. Podemos coger un papel milimetrado mismamente y ir mirando, ir estudiando las diferentes distancias de detección para determinar estas curvas. ¿De acuerdo? Podemos hacer nosotros el ensayo tranquilamente. Entonces, en este ejemplo, un objeto que está a 0,45 milímetros, que sería esta cara de aquí, aproximadamente del detector, hará que este opere cuando el objeto cubra el 25%, es decir, una cuarta parte de la cara del sensor. ¿Lo veis? Está lo suficientemente cerca como para cubrir poca cara, poca superficie de detección, el detector ya lo detecte. Sin embargo, si ese mismo objeto lo alejamos a 0,8 milímetros, el objeto debe cubrir absolutamente toda la cara del sensor para que fuera detectado, porque los puntos de corte estarían en la totalidad de la superficie sensible del detector. ¿Lo veis? Luego, dependiendo de la distancia, un objeto será detectado antes o después, si entra de manera lateral, por ejemplo. Bien, pues esto serían los detectores inductivos, que sería el primer grupo de detectores de proximidad, el primer grupo que vamos a ver y que espero haya quedado más o menos claro el modo de funcionar, para qué sirve y bueno, las aplicaciones las veremos más adelante con todos los grupos cuando ya expliquemos cada uno de los 5 grupos que tenemos aquí, ¿vale? Bueno, en el siguiente vídeo entonces hablaré de los detectores capacitivos, ¿de acuerdo? Cómo funcionan, para qué sirven, etcétera, etcétera. Y si me da tiempo, pues hablaré también de los detectores fotoeléctricos. ¿De acuerdo? Venga, pues hasta pronto. Dejar cualquier duda de estos detectores inductivos en comentarios o por el canal que consideréis oportuno. Venga, un saludo, hasta pronto.